Existe un cuarto de dólar Washington específico que la mayoría de coleccionistas casuales completamente pasan por alto sin imaginar siquiera que esa pequeña pieza moderna esconde una historia técnicamente fascinante, directamente conectada con una de las decisiones económicas más dramáticas del gobierno americano del siglo XX. El cuarto de dólar Washington de 1966 sin marca de seca pertenece a una era numismática verdaderamente única porque representa específicamente el segundo año completo después de la histórica eliminación oficial de la plata del cuarto de dólar americano, marcando técnicamente el comienzo definitivo absoluto de la era moderna del cuproníquel revestido para esta denominación icónica. Para entender genuinamente la significancia coleccionable contemporánea profunda de esta pieza específica necesitamos primero contextualizar el momento histórico verdaderamente turbulento en que fue acuñada. El año 1966 ocupó un lugar fascinante en medio de una década verdaderamente revolucionaria culturalmente cuando la guerra de Vietnam intensificaba dramáticamente sus operaciones militares con cientos de miles de soldados americanos desplegados activamente en el sudeste asiático. El movimiento por los derechos civiles continuaba avanzando dramáticamente con figuras como Martin Luther King Jr. liderando protestas históricas contra la discriminación racial sistémica. La administración del presidente Lyndon Baines Johnson implementaba simultáneamente las reformas masivas del programa de la Gran Sociedad incluyendo la creación de Medicare y Medicaid que transformarían permanentemente el sistema sanitario americano. The Beatles dominaban completamente la música popular global lanzando su revolucionario álbum Revolver. La serie televisiva Star Trek se estrenaba en septiembre cambiando para siempre la ciencia ficción mundial. Ronald Reagan ganaba la gubernatura de California lanzando oficialmente su carrera política nacional. Y mientras todos estos eventos verdaderamente trascendentales se desarrollaban simultáneamente, dentro de las salas industriales de producción de la Casa de Moneda de Filadelfia los operadores especializados continuaban estampando cuartos de dólar Washington a un ritmo verdaderamente industrial colosal. La cifra oficial documentada de acuñación para esta pieza específica del cuarto de dólar Washington de 1966 sin marca de seca acuñada en la Casa de Moneda de Filadelfia alcanzó aproximadamente 821.101.500 piezas durante el año calendario completo. Una característica técnica absolutamente importante específica para esta fecha que muy pocos coleccionistas casuales conocen completamente es que entre 1965 y 1967 los cuartos de dólar producidos no llevaron marca de seca alguna, incluso aquellos acuñados en las casas de moneda de Denver y San Francisco. Esto fue resultado directo de las disposiciones específicas de la histórica Ley de Acuñación de 1965 que eliminó temporalmente las marcas de seca durante el periodo de transición desde las monedas tradicionales de plata hacia la nueva composición moderna de cuproníquel revestido. Por lo tanto, absolutamente todos los cuartos de dólar Washington de 1966 carecen de marca de seca distintiva, aunque fueron producidos en diferentes instalaciones físicas reales. El diseño del anverso muestra el conmovedor perfil del primer presidente americano George Washington mirando hacia la izquierda. Ese retrato eterno absolutamente icónico esculpido originalmente por el escultor americano John Flanagan en 1932 específicamente para conmemorar el bicentenario sagrado del nacimiento del hombre considerado universalmente como el padre fundador de la nación americana, basado en el famoso busto neoclásico creado por el escultor francés Jean-Antoine Houdon durante el siglo XVIII. La palabra Liberty aparece curvándose elegantemente por la parte superior del diseño completo. El lema In God We Trust se sitúa horizontalmente directamente debajo del cuello del expresidente. Y la fecha 1966 aparece nítidamente anclada en la parte inferior del retrato presidencial. El reverso presenta el majestuoso águila heráldica americana con las alas dramáticamente extendidas posadas sobre unas de flechas y una rama de olivo simbolizando simultáneamente la fuerza militar defensiva y el deseo eterno de paz internacional. Las palabras United States of America se curvan elegantemente por la parte superior del campo completo.
El lema E pluribus unum aparece justo debajo de la inscripción superior. La denominación cuarter dólar está anclada firmemente en la parte inferior del diseño completo. Las especificaciones físicas precisas reflejan completamente la nueva composición moderna específica con un diámetro exacto de 24,26 milímetros. Un peso preciso de 5,67 gramos significativamente menor que los cuartos de dólar tradicionales de plata anteriores que pesaban 6,25 gramos. Un grosor aproximado de 1,75 milímetros consistente alrededor de toda la circunferencia exterior, una composición metálica fundamentalmente innovadora conocida técnicamente como cuproníquel revestido consistente en un núcleo central de cobre puro recubierto por capas externas delgadas de aleación de cobre y níquel mezclada en proporción de 75% cobre y 25% níquel, y un canto característicamente acanalado con 119 estrías corriendo claramente alrededor de toda la circunferencia. Aquí precisamente es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante para los coleccionistas serios contemporáneos porque existe una característica técnica importante que cualquier persona que tenga un cuarto de dólar de 1966 debe verificar inmediatamente. Existen ejemplares extremadamente raros documentados profesionalmente de cuartos de dólar Washington de 1966 acuñados accidentalmente sobre planchillas de plata sobrantes de la producción anterior. Una variedad de error de transición que ha alcanzado precios verdaderamente extraordinarios en subastas especializadas mayores. Para verificar si tu pieza específica podría ser una de estas variedades raras necesitas pesarla cuidadosamente con una balanza precisa de joyería digital. Si pesa aproximadamente 5,67 gramos es la composición normal de cuproníquel revestido. Pero si pesa aproximadamente 6,25 gramos podrías tener un ejemplar genuinamente extraordinario de planchilla equivocada de plata. Hablemos ahora honestamente sobre los valores reales realistas que el mercado coleccionable contemporáneo paga específicamente por esta moneda particular. Una pieza circulada que muestre desgaste visible significativo pero con características distintivas particulares importantes que sugieran preservación cuidadosa relativa al estándar general extremadamente desgastado de supervivientes típicos disponibles puede alcanzar precios entre 125 y 280 dólares dependiendo del haya-pil específico individual y características coleccionables particulares distintivas notables. Los ejemplares sin circular cuentan una historia financiera notablemente más impresionante donde una pieza certificada profesionalmente en grado MS67 puede alcanzar precios entre 2.400 y 6.500 dólares en el mercado coleccionable contemporáneo dependiendo del haya-pil específico verdaderamente excepcional y la preservación extraordinaria de las superficies originales después de casi 60 años completos de existencia activa. Pero las cifras verdaderamente impresionantes pertenecen a las monedas con errores de acuñación documentados profesionalmente y autenticados correctamente por servicios numismáticos reconocidos. Donde un ejemplar autenticado de planchilla equivocada de plata acuñado accidentalmente sobre el material sobrante de la era anterior ha alcanzado precios entre 18.000 y 45.000 dólares en subastas especializadas modernas durante los últimos años cuando ejemplares verdaderamente excepcionales han aparecido públicamente en el mercado coleccionable autenticado por los servicios profesionales reconocidos internacionalmente. Existe una característica adicional fascinante específica para los cuartos de dólar Washington de los años 60 conocida en el mundo numismático como full head abreviado FH donde el detalle del cabello de Washington en el anverso aparece completamente definido nítidamente bajo magnificación apropiada. En la mayoría de los ejemplares producidos durante 1966 estos detalles del cabello aparecen borrosos, parcialmente borrados, o claramente incompletos debido a debilidades específicas del proceso de acuñación durante el periodo de transición a la nueva composición. Los pocos ejemplares verdaderamente excepcionales que preservan estos detalles del cabello completamente definidos comandan precios significativamente superiores en el mercado coleccionable serio contemporáneo.
Existe una historia particularmente fascinante que circula entre coleccionistas serios especializados sobre un coleccionista en el estado de Arizona quien durante el año 2023 heredó una colección modesta de monedas de su difunto abuelo materno quien había sido cajero bancario durante toda su carrera profesional activa de más de 35 años. El abuelo había desarrollado el hábito disciplinado de revisar metódicamente cada cuarto de dólar que pasaba por su ventanilla bancaria diariamente, apartando pacientemente piezas específicas que le parecían visualmente excepcionales sin tener jamás absolutamente entrenamiento numismático formal específico alguno. Entre las piezas heredadas el nieto encontró un cuarto de dólar Washington específico de 1966 envuelto cuidadosamente en una pequeña bolsita plástica con una pequeña nota manuscrita simplemente diciendo cuarto pesado raro 1968. El nieto, intrigado por la nota específica, pesó cuidadosamente la pieza utilizando una pequeña balanza digital de joyería y descubrió absolutamente sorprendido que pesaba aproximadamente 6,22 gramos. Considerablemente más pesado que los 5,67 gramos normales esperados. Sospechando con cautelosa esperanza que tenía algo potencialmente verdaderamente significativo, envió la pieza inmediatamente a PCGS para certificación profesional completa. Y semanas después la moneda regresó autenticada oficialmente como un genuino error de planchilla equivocada de plata acuñado accidentalmente sobre material sobrante de 1964. Una combinación verdaderamente extraordinaria. La pieza fue eventualmente consignada a una subasta especializada de Heritage Auctions donde se vendió por aproximadamente $21,500 a un coleccionista de errores de transición que llevaba años buscando exactamente ese ejemplar específico. El abuelo cajero bancario había detectado intuitivamente algo diferente en esa moneda específica durante el año 1968 cuando pasó por sus manos durante una transacción rutinaria. Su instinto natural particular reconociendo intuitivamente algo verdaderamente especial casi 55 años antes de que finalmente fuera reconocida oficialmente como un tesoro numismático verdaderamente significativo financieramente para su nieto. La importancia absolutamente crítica fundamental de la certificación profesional por servicios reconocidos internacionalmente como PCGS o NGS absolutamente no puede ser subestimada en este mercado contemporáneo específico de cuartos de dólar Washington modernos. Particularmente para las variedades raras de planchilla equivocada que requieren absolutamente evaluación experta utilizando equipo profesional especializado incluyendo balanzas digitales calibradas precisamente, magnificación apropiada y análisis metalúrgico cuando sea necesario para confirmar definitivamente la composición auténtica genuina de plata. Si tienes en tu posesión cualquier cuarto de dólar Washington de los años 60, particularmente piezas específicas con la fecha 1966 sin marca de seca, te recomiendo encarecidamente que las examines con extremo cuidado profesional antes de tomar absolutamente cualquier decisión sobre su disposición eventual futura. Adquiere inmediatamente una buena balanza digital de joyería con precisión de al menos centésimas de gramo. Pesa cada pieza individualmente con atención particular meticulosa porque cualquier moneda que muestre un peso significativamente diferente al estándar de 5,67 gramos esperado merece atención inmediata y posible certificación profesional. Examina también el detalle del cabello de Washington bajo buena magnificación buscando ejemplares con detalles completos. Adquiere también una buena lupa numismática profesional de al menos 10 aumentos calibrados. Observa cuidadosamente la moneda completa por evidencia visible de descentrados u otras anomalías obvias de acuñación que pudieran transformar una pieza aparentemente común en un error coleccionable verdaderamente significativo financieramente. Y absolutamente bajo ninguna circunstancia jamás limpies estas monedas. Este consejo es completamente vital y absolutamente no negociable para cualquier coleccionista serio comprometido genuinamente. La limpieza, sin importar cuán suave o cuidadosa pueda parecer originalmente la intención bien intencionada,
Destruye permanente e irreversiblemente las superficies originales delicadas modernas y elimina por completo cualquier posibilidad futura de certificación premium profesional. Manipula las piezas valiosas únicamente cuidadosamente por el borde exterior, jamás tocando las superficies del anverso o reverso directamente con los dedos desnudos. Porque los aceites naturales y ácidos microscópicos presentes constantemente en la piel humana pueden causar daño superficial irreversible a lo largo del tiempo prolongado continuo. Almacena los ejemplares interesantes en cápsulas o flips numismáticos apropiados específicamente diseñados profesionalmente para preservación numismática óptima. En ambientes ambientales estables protegidos cuidadosamente de fluctuaciones extremas de humedad ambiental, calor excesivo prolongado y exposición prolongada continua a luz solar directa. Una consideración técnica importante adicional específica para este periodo particular involucra el hecho histórico fascinante de que los servicios profesionales reconocidos pueden detectar inmediatamente piezas auténticas de planchilla equivocada de plata mediante análisis de composición especializado utilizando equipos sofisticados que verifican exactamente el contenido metalúrgico real de la moneda. Esto es importante porque ocasionalmente aparecen en el mercado coleccionable secundario piezas alteradas químicamente o monedas chapadas en plata que intentan engañar a compradores inexpertos haciéndoles creer que tienen variedades de transición genuinamente raras cuando en realidad son falsificaciones modernas. El cuarto de dólar Washington de 1966 sin marca de seca representa una pieza verdaderamente fascinante en la numismática americana moderna contemporánea. Una moneda nacida durante uno de los años más culturalmente revolucionarios de toda la historia americana del siglo XX. Una pequeña pieza moderna que marca técnicamente el comienzo definitivo absoluto de la era completamente nueva del cuarto de dólar americano sin plata. Una pieza moderna que ha sobrevivido casi 60 años completos de circulación implacable y que continúa apareciendo ocasionalmente todavía hoy en condiciones tan excepcionales o con variedades de transición tan extraordinarias que comandan precios verdaderamente impresionantes cuando son evaluadas correctamente por especialistas profesionales experimentados. La verdadera invitación honesta sincera para ti como espectador atento de este video documental es esta. Saca tu vieja colección de cuartos de dólar antiguos esta misma noche. Encuentra cualquier pieza con fecha 1966 sin marca de seca. Consigue una balanza digital pequeña económica si no tienes una. Y pesa simplemente cada moneda cuidadosamente. Porque ese acto absolutamente simple toma menos de 5 minutos pero podría transformar literalmente tu situación financiera si descubres milagrosamente algo verdaderamente extraordinario escondido durante décadas. Frente a tus propios ojos sin haberlo reconocido jamás.